En un material que fluyan portadores de carga de manera controlada, decimos que presenta resistencia. Y hemos dicho que eso también nos invita a que tengamos presente la ley de Ohm. Bien, sigamos con esta idea. La resistencia puede controlar. No nos interesa controlar la resistencia de los buenos conductores, porque eso nos van a permitir conectar adecuadamente nuestros dispositivos y componentes. Pero si hay elementos y su valor se controla desde su manufactura. Recuerden que estos elementos tienen un código de colores y podemos visualizar este código para leer su resistencia. El símbolo que está ahí es justamente el que usaremos cuando estemos analizando circuitos concentrados. Otro concepto interesante asociado a esta resistencia es que es la constante de proporcionalidad entre dos variables eléctricas, el voltaje y la corriente. Recordemos, esta ley es de Ohm y vamos a distinguir dos escenarios. Cuando las variables son constantes, les vamos a llamar de corriente directa. Y cuando las variables son dependientes del tiempo, les llamaremos de corriente alterna. Y observen que en ambas condiciones la resistencia no cambia. La oposición se mantiene siempre fija. Lo único que vamos a distinguir como constante o variante en el tiempo son esas variables eléctricas medibles, que en este caso son el voltaje y la corriente. Y este concepto lo podemos ver en el multímetro. Cuando ustedes desean hacer una medición, ustedes las puntas de prueba de su multímetro hacen contacto físico con cada una de las terminales. El multímetro aplica un poco de voltaje, el multímetro mide la corriente y con esos dos datos el propio multímetro tiene un circuito para calcular la división, el voltaje aplicado entre la corriente medida y el resultado es el valor óhmico y es lo que vemos en la pantalla de cristal líquido. Es un dispositivo económico, fácil de usar y es un dispositivo que pone en práctica el uso de la ley de Ohm. Observen que el multímetro tiene dos puntas de prueba, rojo y negro. El negro se usa para denotar la referencia, mientras que la punta roja es para hacer la medición. Es decir, el color oscuro es nuestro origen. Vamos a hacer una medición a partir de esa referencia. Es nuestro marco de referencia del punto de vista de las mediciones que hacemos con el multímetro. También observen que las puntas de prueba, el multímetro y el resistor, forman un lazo cerrado. La existencia de ese lazo cerrado es lo que da lugar a que podamos medir un flujo de portadores o una corriente eléctrica. Recuerden que también el multímetro nos permite medir corriente eléctrica. Entonces, el voltaje aplicado también ustedes lo van a encontrar en la literatura como diferencia de potencial o incluso como tensión. Y todos ellos, recuerden, son sinónimos y son maneras distintas de hablar de lo mismo, del suministro de energía. Pero vamos más para allá. Veamos.
A nosotros, como servidores, como ciudadanos, como ciudadano común, tenemos una actividad ahora mismo en casa, habitación. ¿Qué tenemos? Nosotros nos es muy fácil, entonces, esos 120 voltios generalmente los distribuimos en un tendido eléctrico en toda la casa habitación. Todas las tomas de energía que hay en distintos puntos en nuestra casa tienen dos perforaciones, que es para hacer contacto físico a esas dos y con línea roja la punta o suministro de energía. En casa. Y generalmente conectamos equipos. Por ejemplo, una cafetera. También podemos conectar una licuadora y podemos conectar toda la iluminación de casa. Aquí yo estoy representando únicamente un foco. ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Es una manera de comentar cómo es que conectamos nuestros distintos aparatos, nuestras distintas cosas del día a día. Y vean que todos ellos comparten el mismo voltaje, que es el que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿qué más? Bueno, nosotros lo que tenemos presente es la ley de Ohm. ¿Y qué podemos hacer con la ley de Ohm? Podemos hacer un desglose y un conocimiento a detalle de nuestros consumos de energía. Por ejemplo, todos los electrodomésticos o dispositivos que conectemos a nuestra energía eléctrica tienen una etiqueta que nos indica cuál es su consumo. La cafetera 150 watts, la licuadora 500 watts y el foco 9 watts. ¿Para qué nos sirve tener información de la potencia? Nos sirve porque sabemos que la potencia la hemos entendido como el producto de dos variables, el voltaje y la corriente. Entonces, si nosotros conocemos la potencia que consume la cafetera y sabemos el voltaje que proporciona comisión, con la fórmula de la potencia podemos determinar cuál es la corriente que requiere esa cafetera para su operación. Entonces, con la ley de Ohm y con la ecuación de la potencia podemos calcular otras cosas, otra información. Simplemente sustituyendo valores conocidos, podemos determinar variables que desconocemos, pero que con estos elementos mínimos podemos inferir su valor. Y no solo eso, si nosotros somos capaces de medir corriente y sabemos cuál es el voltaje, podemos calcular la resistencia que representa para la comisión cada uno de los aparatos que conectamos. A la comisión, a eso le llama la carga. Es una carga resistiva. Cada aparato que conectemos tiene una resistencia y con la ley de Ohm podemos calcular esa resistencia porque ya conocemos la corriente que requiere cada aparato y sabemos el voltaje que estamos tomando en cada uno de nuestros toma corriente. Entonces, podemos tener información puntual, bien cuantificada de cuál es la cantidad de corriente que tienen uso estos aparatos y cuál es la resistencia
resistencia. Observen que también tenemos aquí otros principios físicos. Por ejemplo, si nosotros ya calculamos la corriente de cada componente, noten que la suma de esas tres corrientes es la cantidad de corriente que le estamos exigiendo a comisión. Por lo tanto, si tuviéramos esos tres dispositivos encendidos, nosotros le estaríamos solicitando a comisión una cantidad específica de corriente en amperes, aproximadamente 5.5 amperes, para que nuestros aparatos funcionen de manera adecuada, tal y como nos lo asegura el fabricante. Este principio en el que la corriente total es la suma de las corrientes individuales se llama ley de corrientes de Kirchhoff y es una ley de conservación. La corriente que entra, la corriente total, es igual a la corriente que fluye por cada uno de estos elementos conectados y que están en operación. Vean que la suma de corrientes podemos hacer porque este tendido eléctrico tiene una característica en común. Comparten el mismo voltaje. Todos ellos comparten 120 voltios y lo único que los hace distintos es el manejo de corriente.